Todos los años por estas fechas, esta torta pascualina hace las delicias de toda la familia. Es muy fácil, muy nutritiva y su sabor a acelgas, queso fresco y huevo duro jamás decepciona. Comenzaremos esta receta tradicional italiana tomando 200 gramos de requesón o queso ricota. Ponlo sobre un colador para que vaya poco a poco soltando su suero y refrigéralo mientras avanzamos con el resto de la receta. Perfecto. Para el siguiente paso necesitaremos una cebolla. Pélala y pícala tal y como estoy haciendo yo. Enciende el fuego y en una olla amplia y alta la sofreiremos con el equivalente a 4 cucharadas soperas de aceite de oliva. Agrega una pizca de sal y cocina a fuego medio. Cuando veas que está pochada, será el momento de añadir 1 kilo de acelgas o, si lo prefieres, espinacas. Debido al gran tamaño de sus hojas, lo mejor será ir incorporándolas por tandas. Tras unos minutos, cuando hayas incluido todas y éstas hayan reducido su volumen, agrega una pizca de sal, pimienta molida al gusto y una cucharadita de postre de una hierba culinaria como el orégano o la mejorana. Deberás cocinar el tiempo suficiente hasta que el agua se haya evaporado en gran parte. Es importante que el relleno de nuestra torta pascualina quede seco, por eso dejaremos enfriar las acelgas sobre otro colador, ayudándote de una espátula o cuchara para ir retirándoles la mayor cantidad del líquido restante. Una vez que estén frías completamente, procede a picarlas en pequeñito. Después, viértelas en un bol grande y reserva. A continuación, recupera el queso de la nevera y termina de escurrirlo lo mejor que puedas. Más tarde, agrégalo al bol de las acelgas, junto con 2 huevos, y mezcla con las manos para que quede todo bien integrado. Para acentuar el sabor del relleno, los italianos siempre añaden un tipo de queso curado, como el parmesano. Ralla unos 100 gramos de este e incorpóralo también a la mezcla. Para dar forma a nuestra torta, vamos a necesitar 2 rollos de masa brisa o quebrada. Despliega el primero y ayúdate de un rodillo para extenderlo hasta alcanzar unos 34 centímetros de diámetro. Así nos aseguraremos de que cubrirá a la perfección la base y las paredes del recipiente que usaremos a continuación. Después, toma un molde circular desmoldable de 24 centímetros y coloca la masa con el papel incluido en su interior. Acomódala en el fondo y los bordes. Y vierte poco a poco el relleno de acelgas o espinacas dentro. Recuerda distribuirlo uniformemente. Como en cada receta, me gusta dar la bienvenida a la comunidad de Food & Glory a todos los nuevos seguidores de nuestras recetas. Si ese es tu caso, anímate tú también a indicarme aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo. ¡Estupendo! Continuaremos con 5 huevos previamente cocidos y pelados, a los que iremos preparando unos huecos profundos hasta el fondo de la base. Coloca cada huevo en su respectivo hueco y distribuye el relleno sobrante por el resto de la superficie. Aprovecho este instante para mandar un saludo muy especial a 2 seguidoras de Food & Glory que siguen activamente y apoyan nuestras recetas con mucho cariño: Margarita Timón y Carmen Ferrer. Por último, toma el segundo rollo de masa quebrada, despliégala y recórtala en un círculo del mismo tamaño que nuestro molde. Para ello usaré una tapa de 24 centímetros. Presiona y retira el excedente, pero no lo deseches todavía. Coloca la masa cubriendo la parte superior del pastel salado. Cierra los bordes presionando ambas masas con los dedos y termina por sellarlos plegándolos hacia adentro. Antes de llevarlo al horno, puedes aprovechar la masa sobrante para decorar la parte de arriba, en mi caso con 2 simples tiras cruzadas. Perfora la superficie con un palillo
y pincélala con huevo batido para que el resultado final adquiera un color dorado. Hornea a 180 grados con calor arriba y abajo durante 1 hora para que la masa inferior quede bien cocinada. Y recuerda cubrir la torta con papel de aluminio a mitad de cocción para evitar que se dore en exceso. ¡Mira qué delicia! Seguro que nadie se resistirá a hincarle el diente a nuestro plato estrella de estas Pascuas. Eso sí, déjalo templar durante unos minutos antes de desmoldar. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory para sorprenderte con más recetas fáciles, sabrosas y aparentes que saben a gloria. ¡Chao!